Muy buenos días, mis estimados hermanas y hermanas en Cristo y cualquier otra persona que en este momento vaya a escuchar lo que es la predicación de la palabra del Señor el día de hoy. Le doy primeramente muchas gracias a Dios porque nos ha tenido con bien y porque nos permite venir nuevamente a poder escuchar lo que es el mensaje de su palabra y lo que nos dice para el día de hoy. Espero que sea de provecho tanto para ustedes como lo va a ser para mí, que podamos seguir creciendo espiritualmente y que podamos comprender lo que la palabra del Señor nos quiere decir el día de hoy. Vamos a comenzar antes de empezar con lo que es, o entrar directamente con la predicación de la palabra de Dios. Vamos a empezar con una oración y vamos a empezar a desarrollar lo que tenemos para el día de hoy. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por este día más de día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de venir ante ti nuevamente, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos has cuidado, Santo Dios. Gracias, Dios, porque nos brindas en este momento los medios, el tiempo y tu santa palabra, mi Señor, para poder seguir creciendo espiritualmente. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu para poder entender lo que nos quieres decir el día de hoy, que podamos retenerlo en nuestro corazón y mente y aplicarlo a nuestras vidas para hacer de testimonio a todas las personas que estén alrededor nuestro. Mi Señor, en lo personal te pido ser un instrumento usado por ti para poder también seguir creciendo yo junto con mis hermanos, Santo Padre, y que esta palabra que vamos a ver el día de hoy sea edificación para todos, Santo Padre. Nuevamente te agradecemos por tus cuidados y por ser un Dios bueno, mi Señor, y por habernos cuidado hasta aquí. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, lo que es la predicación se va a basar el día de hoy en lo que es Lucas 2, de los versículos 41 al 49. Le puse un título que dice así: invirtiendo y manteniéndome en los negocios de nuestro Padre a pesar de las circunstancias. Entonces, Lucas 2, 41, 49. Vamos a ver lo que nos indica la palabra del Señor. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, hermanos, esa es la porción, pero básicamente me voy a basar en lo que es este último versículo que acabamos de leer, el 49. Me gusta mucho esta frase que usa Jesús porque él habla en los negocios de mi Padre. Entonces, para ir explicando, o vamos a ir viendo más o menos qué quiere decir Jesús o a qué se refería cuando él dice esta frase. Eso lo estoy investigando y dice negocios, literalmente en las cosas de mi Padre, lo cual se puede referir a los asuntos que el Padre le había encargado o lo que tenía que ver con la casa de Dios. Entonces vemos que para la respuesta de Jesús aquí eh, podemos ver la parte de negocios como las cosas de mi Padre, los aspectos de Dios. Entonces vemos que Jesús, que en ese momento tenía 12 años, ya mostraba un interés en los negocios. Entonces, dice acá también otra información que me encontré investigando. Menciona así: la fiesta a la cual todos trataban de asistir era la Pascua, y cuando Jesús tenía 12 años, la edad en que llegaba a ser un hijo de la ley, fue con María y José a la fiesta. Amigos y parientes viajaban juntos y era un tiempo festivo. Las mujeres y los niños iban al frente de la procesión y los hombres hacia atrás. Jesús se llenaba de sabiduría, nos dice el versículo 40, y sus preguntas y respuestas asombraron a los maestros en el templo. No debemos dar por sentado de que a la edad de 12 años Jesús comprendía tanto como cuando empezó su ministerio a los 30 años, por cuanto Lucas deja bien en claro que él crecía en sabiduría, pero ya estaba consciente de que su misión especial era estar en los negocios de su padre. Entonces, vemos acá una actividad a la cual ya Jesús podía asistir por la edad que tenía. Va con José y María, vemos que era una actividad festiva como lo era la Pascua. Y vemos que acá también nos dice que iban separados, las mujeres y los niños adelante y los hombres iban atrás. Entonces va a ser importante para el desarrollo de los puntos que vamos a ver. Entonces,
En cuanto a lo que es esa predicación, vamos a hacer una pequeña introducción para ir introduciéndonos ya en lo que es el desarrollo de la misma. Entonces, podemos ver que en el contexto actual, por el coronavirus, muchas cosas han cambiado y van a seguir cambiando, eso vamos a tenerlo en cuenta. A nivel laboral, a nivel de salud, a nivel social, muchas cosas han cambiado y lamentablemente van a seguir cambiando. Pero, como hijos de Dios, nosotros tenemos que comprender algo. Hay aspectos en nuestras vidas que podemos y debemos mejorar a pesar del contexto actual de la pandemia. Entonces, no solo durante la pandemia, sino que también debemos fortalecernos espiritualmente para cuando esto pase. Cuando esto pase, no podemos después llegar y decir qué hice con todo ese tiempo que estuve en mi hogar, qué hice con todo ese tiempo que Dios me permitió disponer, lo aproveché bien para crecer espiritualmente y fortalecerme, o fue un tiempo que perdí. Y eso igual lo vamos a ver en un punto más adelante. Pero lo importante acá es que entendamos que debemos fortalecernos espiritualmente, porque cuando esto pase, o para que cuando esto pase podamos presentarnos ante el mundo como obreros aprobados para y por Dios, para cumplir con la voluntad de Él hacia nosotros como sus hijos y proclamar aún más fuerte su evangelio. En el contexto en el que estamos, no estamos en un contexto de vacaciones, no estamos en un contexto de voy a orar menos, voy a estudiar la palabra de Dios menos, voy a apoyar menos a lo que es la iglesia. Más bien es un tiempo que Dios nos está dando. Si muchas personas ahorita tienen su trabajo y están haciendo teletrabajo o disponen de más tiempo, ese tiempo no es simplemente para desperdiciarlo, si se puede decir así, ese tiempo es para invertirlo. Por eso fue que quise ponerle como título a la predicación, invirtiendo y manteniéndonos en los negocios de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque cuando esta pandemia pase, cuando este virus pase y ya podamos volver a la normalidad y podamos congregarnos, podamos volver a ir a las clases, a los diferentes servicios que hay en la iglesia, Dios nos va a demandar qué hicimos en este tiempo acá en nuestros hogares. Entonces es importante que lo aprovechemos bien. Ahora, ¿a qué va enfocado lo que es la predicación de hoy? Bueno, en la actualidad oímos cómo por la pandemia ha sido necesario por parte de muchas familias emprender algún negocio para poder salir adelante con los gastos, ya que muchos antes de la pandemia estaban desempleados o se han quedado sin trabajo por la misma. Ahora, vamos a hacer un alto acá. Por ponerles un ejemplo, sabemos y lamentablemente, como se ha mencionado antes, por el contexto muchas cosas han cambiado y van a cambiar. Nosotros como hijos de Dios nos tenemos que mantener, pero parte de los cambios que han habido y lamentablemente en Costa Rica ha sido así, ha sido en lo laboral. Muchas personas venían desde hace tiempo sin trabajo, se han quedado sin trabajo, posiblemente se queden sin trabajo y hay que buscar o se debe buscar alguna forma de salir adelante. Ahora, no estoy diciendo que un emprendimiento está mal, jamás. ¿Por qué? Porque todos tenemos gastos, ¿verdad? Y de hecho vamos a ver ahorita un ejemplo de Pablo, donde Pablo, a pesar de todas las misiones que él fundó y todos los viajes que él hizo, y como él enseñó la palabra de Dios, él trabajaba, y es un ejemplo que vemos en Tesalonicenses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al menos, por ponerles un ejemplo, mi esposo y yo tenemos casi un año sin trabajo que vamos a cumplir en octubre, pero no hemos dejado de ver la mano de Dios sobre nosotros. Y eso es un testimonio que damos porque podemos, valga la redundancia, dar testimonio de que Dios es fiel y sus promesas se cumplen. A pesar de este tiempo, no nos ha hecho falta nada, Dios ha sido bueno con nosotros. Y como les digo, va a haber personas igual que pueden tener la misma cantidad de tiempo que mi esposo y yo sin trabajo, o van a llegar a tener tal vez más tiempo sin trabajo, tal vez con hijos, tal vez con alguna otra obligación, y es necesario que emprendan. El problema aquí y la comparación que quiero hacer es cuando ese emprendimiento o cuando esa actividad que yo voy a hacer, ese negocio, me va a evitar invertir en los negocios de nuestro Padre como hizo Jesús y me va a apartar la vista, como dice la palabra de Dios, de las cosas de arriba. Entonces, por ponerles el ejemplo de Pablo, vamos a ver lo que nos dice, según el Tesalonicenses 3, del 6 al 9. Aquí vamos a ver el ejemplo de Pablo. En 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 9, Pablo dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros,
porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces vemos que Pablo, con todo lo que él hizo, con todos sus viajes misioneros, con todas las iglesias que fundó y demás, él trabajó. Entonces no estamos diciendo, que esa es la aclaración que quiero dar, que tal vez hacer un emprendimiento, buscar algún tipo de trabajo, sea malo. Eso Pablo lo pudo haber visto como un negocio, pero él mismo dice que fue para dar testimonio. Hasta en eso, ¿verdad? Él dice, y nosotros teníamos derecho, él se sentía con derecho de obtener todo, si se puede decir así, de gratis, pero él dice, no, tengo que demostrar que podemos trabajar y servir a Dios al mismo tiempo, que los negocios no se mezclen, y de hecho vemos todo lo que Pablo logró a través de lo que fueron sus cartas. Entonces, ya viendo este ejemplo, podemos decir, nosotros como hijos de Dios, ¿estamos manteniéndonos o invirtiendo en los negocios de Dios? ¿Nos estamos enfocando en las cosas del Padre, siguiendo el ejemplo del joven Jesús en el contexto de estos versículos de la Biblia? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando este tiempo para invertir en los negocios de Dios como hizo Jesús, usando esa palabra, en los negocios de mi Padre no es necesario estar, o sea, en las cosas de mi Padre, o qué es lo que estamos haciendo actualmente con todo el tiempo que Dios nos ha permitido tener de más, si se puede decir así. Ya vemos que hay dos tipos de personas, y pongo un ejemplo, y es muy triste, que he escuchado y he leído que inclusive hay pastores que tienen sus iglesias a cargo, que dicen que ellos no quieren hacer servicios por internet, que ellos no quieren hacer clases por internet, porque eso se da para que la gente se crezca y busquen la fama. Y para mí eso es lamentable, porque primero, si Dios nos está dando el tiempo, los métodos, su santa palabra y su santo espíritu aún para enseñar la palabra, aquí no es buscar fama. Dios conoce el corazón de cada persona y sabe si lo estamos haciendo de corazón para servirle a Él, o si de verdad hay alguien que lo está haciendo por fama. Pero también vemos que, si no me equivoco, también Pablo, en algún momento, parafraseando, él dice, ya sea por contienda o por lo que sea, lo que importa es que la palabra de Dios está siendo predicada. Y ya sea tal vez por fama, que tal vez algunas personas lo hagan para mal, o ya sea porque de verdad estamos interesados en que la palabra de Dios llegue a todas las personas utilizando la tecnología, lo que importa es que se hable de Dios. Eso se puede prestar para que si un pastor de sana doctrina dice no voy a dar servicios ni nada, porque eso sirve para que se crean famosos o no sé qué, que lamentablemente los miembros de esa iglesia se pongan a buscar tal vez predicadores en internet, y si son personas que no son maduras en la fe, puede que se encuentren con algo de falsa doctrina y al final los va a hacer desviar. Entonces, hasta eso, lo que son pastores, los que somos siervos de Dios, los que enseñamos, tenemos que procurar de verdad estar en los negocios del Señor como hizo Jesús. Y vemos que Jesús lo hizo o dice estas palabras a una muy corta edad, 12 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tengo yo? Si Jesús, un joven, lo hizo, nosotros aún más, con el tiempo que Dios nos ha permitido vivir, tenemos que estar más a fondo en los negocios del Señor, porque eso es lo que Él quiere. No por fama, sino porque la palabra de Dios se extienda, llegue a las personas que tal vez antes no podía llegar, y eso es lo que tenemos que procurar. Ahora, a continuación vamos a desarrollar una serie de puntos que me harán invertir más y mejor en los negocios de nuestro Padre, y no solo eso, sino que me harán mantenerme como un cristiano fiel a pesar de las circunstancias. Eso porque la Biblia nos lo manda. ¿Dónde nos manda la Biblia? A esto vamos a buscar en Mateo 6. Vamos a buscar en Mateo 6 los versículos 19 al 21, que son unos versículos muy conocidos. Dice acá, Mateo 6, 19 al 21, tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Entonces acá podemos tomarlo también como parte de lo de los negocios, como parte de mi inversión. Estoy invirtiendo más bien en lo espiritual, en lo que ha de venir, o me estoy afanando y preocupando de más, dejando de lado lo que es todo el aspecto espiritual para mi vida. Entonces vamos a ver unos 5 puntos
o desarrollar unos 5 puntos que quise hacer como una comparación, como cuando una persona abre una empresa o quiere abrir una pyme o no sé, algún tipo de industria. Son más, pero hay algunos, al menos 5 puntos que quiero tocar hoy, a desarrollar hoy, que es lo que, así como se tiene para el mundo, debemos tenerlos para los negocios de Dios, para lo que son las cosas de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo primero? ¿O cuál es uno de los puntos de la iniciativa? Cuando estamos en aspectos o en contextos como el de la pandemia, o cuando estamos en cualquier otro contexto, una persona que lleve mucho tiempo sin trabajo, o tal vez que tenga algún accidente laboral o algún accidente, tal vez en autopista, lo que sea, y quede con alguna discapacidad, y no lo contraten en un trabajo más fijo por lo mismo, y quiere hacer un emprendimiento, quiere buscar la manera de poder generar ingresos, más si es una persona con familia, tiene una iniciativa. Va a tener una iniciativa, ¿para qué? Para ser bueno. No, yo no me puedo quedar así estancado, yo tengo que avanzar, yo tengo que brindarle sostén a mi familia. Entonces, si da la iniciativa, bueno, voy a hacer un negocio de comidas, voy a hacer un negocio eh, de serigrafía, voy a hacer un negocio, no sé, de sembrar alimentos. Es una iniciativa, tiene la iniciativa. ¿Y cómo vemos esto? En el ejemplo de Jesús, bueno, en estos versículos se nos demuestra que Jesús tuvo la iniciativa de ir al templo para seguir su crecimiento en sabiduría, a pesar de ser un tiempo festivo. Prefirió al Padre que a lo demás. Entonces, está bien, en los negocios de nuestro Señor yo tengo que tener iniciativa. Esa iniciativa que tal vez yo pueda tener para cualquier otro negocio que me ayude en el sustento aquí en la tierra mientras esté con vida, ya sea que después muera de forma natural o que el Señor venga y nos lleve antes de ver la muerte física, hay una iniciativa. Y así como yo tengo una iniciativa para poder hacer un negocio o poder tener algo, tengo que tener una iniciativa para los aspectos de nuestro Señor. Tengo que tener esa iniciativa de apenas me levante buscarlo. Tengo que tener esa iniciativa de poder estudiar la palabra de Dios. Tengo que tener esa iniciativa de voy a orar. La Biblia nos menciona que, si no me equivoco, es tarde temprano y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Entonces, es esa iniciativa que yo mismo, así como yo busco hacer las cosas que me van a dar alguna satisfacción en el mundo a nivel carnal, como poder tener un trabajo donde yo pueda satisfacer los deseos de mi familia, tener primero la iniciativa de buscar a Dios, de buscar primeramente el reino de Dios. Y esa iniciativa la dimos en Cristo. Desde pequeño en Jesús, un niño de 12 años, toda la iniciativa, bueno, vamos a la festividad, ahora nos tenemos que volver, pero mi iniciativa es crecer en sabiduría. Entonces, ¿a dónde se fue? Al templo. Como acabo de mencionar, prefirió al Padre que a lo demás. Estamos nosotros teniendo esa iniciativa de preferir lo que es el reino de los cielos, de buscar primero a Dios, o nuestra iniciativa se está desviando a algo más mundano, a algo más del mundo, dándole prioridad a los aspectos del mundo antes que a los de Dios. Primer punto, la iniciativa. Segundo punto, compromiso. Cuando una persona tiene alguna necesidad y está buscando emprender tal vez un negocio o lo que sea para poder generar ingresos, tiene que tener un compromiso con ese negocio. Sea que la persona trabaje sola al principio, o sea que ya esté pensando en una empresa un poquito más grande, donde ocupe no solo una persona, sino dos o tres, tiene que tener un compromiso con ese negocio, con esa industria que tal vez va a iniciar. No es que simplemente, bueno, tengo una iniciativa de formar un negocio y ya, lo dejo ahí, dejo la idea en el aire, que veamos quién la desarrolla, veamos quién da la materia prima. No, yo muestro un compromiso. Mi iniciativa va a seguir a un compromiso de que, bueno, yo quiero hacer algo, quiero fundar algo, entonces me voy a comprometer a llevarlo a cabo y que ese proyecto que yo estoy llevando a cabo dé sus frutos. Entonces, aquí vemos el compromiso de Jesús. Jesús nos demostró además que aunque fuera joven, tenía claro el compromiso tan importante que tenía con Dios Padre, y con sus acciones nos demostró que como hijos de Dios, nuestro compromiso debe mantenerse a pesar de las festividades, los trabajos, ojo con lo que voy a decir aquí, no me lo tomen a mal, incluso la familia, y en nuestro caso estado actual una pandemia. Entonces, ¿por qué digo aquí, no me lo tomen a mal incluso con la familia? Perdón, porque vemos que Cristo, el compromiso que Él tuvo, estaba con María y José.
Sea que, como vimos anteriormente, investigando, la mujer y los niños iban adelante y los hombres atrás, él estaba ahí, pero él demostró un compromiso con las cosas de Dios, con los aspectos de Dios. Él tal vez no les avisó, él simplemente fue a, al templo, pero ahí desde ya él demostró el compromiso. A pesar de que era una festividad y ya venían de regreso, en nuestro caso, a pesar de los trabajos, a pesar de tal vez de que nuestra familia tenga alguna imposición, perdón, sí, que tenga alguna negativa, perdón, con los aspectos espirituales de nuestra vida, nuestro compromiso es con Dios. Es cierto, Dios nos dio nuestra familia, Dios nos da nuestros trabajos, Dios nos da tal vez algunas festividades, pero ese es el resultado de mi compromiso primero con Dios. Si yo estoy comprometido con Dios, si yo mi vida está comprometida a agradarle, a servirle y estoy buscando primeramente el reino de Dios, como dice la palabra, todo lo demás va a ser añadido después a su tiempo y según la voluntad de Dios. Y es algo que yo tengo que tener en cuenta, no es como yo quiera ni cuando yo quiera, es según la voluntad soberana de nuestro Señor. Entonces, mi compromiso primero es con Dios. Y tiene que ser así. Así como tal vez en una mini empresa yo vamos a hacer un compromiso, una iniciativa, tengo que comprometerme primeramente con Dios. Yo quiero que mi pequeña empresa crezca, se establezca, dé sus frutos. Bueno, esa empresa tiene que ser dedicada al Señor. Y tengo que comprometerme y buscarlo primero a Él si yo quiero que esa empresa dé sus frutos. Entonces vamos a ver acá lo que nos dice Juan 14:15. Dice acá, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí estoy hablando de compromiso. Si yo digo que amo a Cristo, que amo lo que hizo en la cruz por mí, que amo a Dios, ¿qué tengo que hacer? Guardar sus mandamientos, comprometerme con lo que me indica su santa palabra. Tercer punto, tener un enfoque. Volvemos al mismo ejemplo de alguna organización, algún pequeño negocio, algo que yo quiera abrir para obtener mis ganancias. Tener un enfoque. ¿A qué mercado voy enfocado? Voy enfocado al mercado de los alimentos, voy enfocado al mercado de la publicidad, voy enfocado a, no sé, cualquier otro mercado que se nos ocurra. Yo tengo un enfoque. No es simplemente tener la iniciativa, bueno, ya tengo la iniciativa, ya me comprometí con lo que voy a hacer, sino que me voy a enfocar a quién, cómo y cuándo quiero llegar con mis productos. El enfoque que yo tengo, también tengo que tenerlo para con las cosas de Dios. Dice acá, el enfoque de Jesús siempre fueron los negocios o las cosas de Dios. Él no se desenfocó. A pesar de estar en un cuerpo humano como el nuestro, mantuvo su enfoque en las cosas celestiales, sin dejar que nada lo apartara, ni aun el ser tentado. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que Cristo, cuando es tentado en el desierto por Satanás, es tentado prácticamente en todo lo que nosotros podemos ser tentados, y él a todo responde, escrito está. Responde con lo que nos dice la palabra de Dios. Él nunca perdió su enfoque. ¿Y cuál fue o cuál era su enfoque principal? Que también va un poco apegado al punto que sigue. Su enfoque era obedecer a Dios. Su enfoque era demostrar una vida de obediencia también. Entonces, él lo mantuvo. Él nunca se desenfocó. Él mantuvo ese enfoque a obedecer a Dios. Él sabía a lo que venía a la tierra y aún así se mantuvo firme. Y ese mismo enfoque comenzó desde pequeño, desde sus apenas 12 años. Él ya sabía que estaba enfocado en todo lo celestial, en todo lo que era obedecer a su Padre Dios, a nuestro Padre Dios, y él nunca se apartó. Y eso es algo que nosotros, si decimos que queremos tener el carácter de Cristo, que seguimos a Cristo, tenemos que demostrar un enfoque. Mi vida, ¿hacia dónde está enfocada? Tiene que ir enfocada hacia Dios, tiene que ir enfocada hacia obedecerle, a servirle a Dios, a dar mi vida por la causa de Dios. Ese tiene que ser mi enfoque. Si mi enfoque es otro, si mi enfoque son las cosas materiales, si mi enfoque son las riquezas, ahí ya hay algo. Y tengo que pedirle a Dios que me ayude a enfocarme bien, a enfocarme en todo lo que tiene que ver con
el reino celestial. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir o qué otro aspecto podemos mencionar que podemos tener cuando abrimos una empresa aquí en la tierra que pueda dedicar directamente a los negocios con nuestro Padre? Demostrar dedicación. Tengo que demostrar una dedicación. Bueno, entonces ya tuve la iniciativa, ya sé qué negocio voy a hacer, me voy a comprometer a investigar todo ese negocio, ya mi enfoque va hacia dónde va dirigido, con cuál producto. Ahora yo demuestro mi dedicación. Tengo que de verdad demostrar que eso que estoy haciendo para mi sustento de verdad es lo que yo quiero. Y me voy a dedicar a que esa mini empresa, a que ese negocio salga adelante. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me va a ayudar aquí. Entonces, si yo demuestro dedicación para con las cosas del mundo, tengo que demostrar dedicación para mi Dios. Dice acá, Cristo nos demostró que su vida estaba dedicada a la obediencia a Dios primeramente. Y nos dejó un ejemplo de lo que es la obediencia ejemplar. Su vida estuvo dedicada a cumplirle a Dios y nuestra vida debe mostrar esa misma dedicación como parte de nuestro testimonio. Entonces, viendo también el versículo anterior en Juan 14 que nos indicaba, si amáis guardad mis mandamientos, también eso es dedicación. Mi vida está dedicada a demostrarle amor a Dios. ¿Y cómo dedico yo ese amor? Guardando los mandamientos, siendo obediente. Entonces, insisto, muchos pueden decir, pero es que él era el Hijo de Dios. No, él estaba aquí en la tierra con un cuerpo humano. Y si él fue tentado por Satanás, era porque Satanás sabía que él estaba en ese cuerpo humano. Pero también nosotros sabemos algo más. Cristo fue obediente hasta la muerte en cruz. Entonces, esa dedicación que al final se traduce en la obediencia de Jesús a Dios es lo que nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida. Mi vida está dedicada a obedecer a Dios o está dedicada a obedecer a los hombres, a obedecer lo que me dice el hombre, a obedecer lo que me dice la familia, a obedecer lo que me dicen mis amigos, a obedecer lo que me dicen mis maestros en la universidad, o está dedicada a obedecer a Dios. Volvemos a lo mismo, si yo busco primeramente el reino de Dios, si yo dedico, consagro mi vida a Dios, todo lo demás que yo pueda necesitar, Dios me lo va a dar bajo su voluntad y en su tiempo. Pero primeramente tengo que ser obediente a Él. Y aquí tenemos una referencia en Romanos 12:1. Romanos 12:1 nos dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, presentar nuestros cuerpos, dedicarnos a Dios. Yo tengo que dedicar mi vida a Dios. Tengo que dedicar mi vida a crecer espiritualmente. Tengo que dedicar mi vida a cumplir con la gran comisión. Tengo que dedicar mi vida a poder testificar de Dios y lo que ha hecho por mí, como la muerte de Cristo en la cruz me limpió de mis pecados y me dio la vida eterna. Eso es lo que yo tengo que dedicarme. Primeramente a Dios y después a lo que Dios ponga aquí en la tierra para lo que es mi beneficio, ya sea laboral, de salud y demás. Pero mi vida tiene que estar centrada en Dios. Muy bien, mis estimados hermanos, en cuanto entonces el punto 5 y el último punto de la predicación, lo titulé así: le dio a Dios Padre tiempo de calidad. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Eso es igual como cuando nosotros vamos a hacer un negocio. Nosotros invertimos tiempo en investigar sobre el producto que nosotros vamos a vender. Por poner un ejemplo, ahorita que están tan de moda lo que son las suculentas, yo voy a invertir tiempo y tiempo de calidad para averiguar los tipos de suculentas que hay, cada cuánto hay que regarlas, cuál es la mejor forma de reproducirlas, si por hoja, por esqueje, por semillas. Todo esto yo me lo voy a averiguar. ¿Por qué? Porque yo quiero ofrecer un producto que a la gente le guste y así asegurarme de que las personas van a volver a comprar o consumir ese producto que yo estoy vendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo nada más digo voy a dedicar tiempo, pero no es tiempo de calidad, sino simplemente ahí medio veo algo, medio busco información, pero al final simplemente llego
y no aplico lo que busqué, o de verdad no puedo aplicar algo porque ni siquiera dediqué tiempo, muy posiblemente el servicio que yo voy a ofrecer sea malo y en vez de generar algún ingreso lo que voy a obtener son pérdidas. Entonces, en cuanto al ejemplo de Jesús, podemos ver o desarrollar este punto, que en esos pasajes no vemos que Jesús se perdió así entre comillas, porque él no estaba perdido, él sabía dónde estaba, tal vez a los ojos de sus padres él se había perdido, a los ojos de tal vez amigos y familiares él estaba perdido, pero Jesús en su interior sabía que él no estaba perdido, él sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba ahí, que era en el templo, dedicándose a los negocios, a las cosas de su Padre, a las cosas de Dios. Entonces, él no estaba perdido, él no se fue para ir a jugar con amigos, él no se fue por hacer una travesura o por jugarle una broma a sus padres. Jesús apartó de la caravana para brindarle tiempo a Dios, y ese tiempo era de calidad, ya que él lo utilizó para crecer en sabiduría o espiritualmente. ¿Cómo es el tiempo que le estamos brindando a Dios en estos momentos, mis hermanos y hermanas? ¿Es un tiempo de calidad? ¿O solo apartamos tiempo para tal vez leer la Biblia y no estudiarla? Y los que me conocen saben que yo cuando hablo de leer la Biblia, no me gusta la palabra leer la Biblia porque leer es por leer, así como yo leo un periódico, leo un artículo, leo una revista. En cuanto a la Biblia, a mí me gusta la palabra estudiar la Biblia, ver que la persona dedicó ese tiempo para poder sentarse, escudriñar las escrituras bajo la guía del Espíritu Santo y aprender, no es simplemente leer por leer. Entonces por eso lo puse así. Apartamos tiempo para leer la Biblia y no escudriñarla y estudiarla de verdad. Apartamos tiempo para orar y nos quedamos dormidos. No vemos las clases o predicaciones que se graban. ¿Cómo es el tiempo que yo le estoy dedicando a Dios? Porque yo puedo decir, le voy a dedicar tiempo, pero ese tiempo no quiere decir que sea un tiempo de calidad. Como les mencionaba anteriormente, que me pongo a orar y me quedo dormido, que voy a leer la Biblia en vez de estudiarla, que el tiempo que yo un domingo debería dedicarle a lo que es estudiar las lecciones que se graban, a ver las predicaciones, simplemente lo pierdo porque como ya no nos estamos congregando, entonces no invierto ese tiempo. Recordemos que el tiempo tiene que ser un tiempo de calidad y aquí Jesús nos lo enseñó. ¿Por qué? ¿Cómo sabíamos que era un tiempo de calidad? Por lo que decía el versículo 52. Ese tiempo que Jesús invirtió en el templo, cuando se apartó del camino con sus padres, era para crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, vemos que era un tiempo que Jesús invirtió y era un tiempo de calidad. ¿Por qué? Por esos cuatro aspectos. Crecía en sabiduría, crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Es necesario que el tiempo que nosotros le dediquemos a Dios sea un tiempo de calidad con mi vida, que sea consagrada para Él y que sea una vida que demuestre que yo quiero reflejar el carácter de Cristo para poder dar testimonio a las personas que estaban a nuestro alrededor. Y vemos qué clase de testimonio, porque entonces cuando José y María encuentran a Jesús, muy posiblemente muchas personas en la caravana pensaban, seguro está haciendo una broma a un chiquillo, seguro nada más escapó, seguro se fue a jugar con los amigos. Pero imaginémonos la cara de asombro cuando José y María encuentran a Jesús y le dicen a sus familiares y amigos y a las personas que estaban en la caravana que estaba en el templo y como Él los dijo, en los negocios de mi Padre. Yo imagino que ese fue un gran testimonio para muchas personas que iban en esa caravana, ver cómo un niño de tan solo 12 años se apartó, no para hacer una travesura, no simplemente por el hecho de desobedecer a sus padres, sino más bien para crecer espiritualmente y dar testimonio, porque aquí la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, en San Lucas 2 igual, a partir del versículo 46, lo que estamos viendo hoy, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todo esto es testimonio, y vemos como un niño de tan solo 12 años, un joven, ya está dando testimonio, y el tiempo era un tiempo de calidad, y ese es el tiempo que nosotros tenemos que buscar darle a Dios para agradarle, un tiempo que sea de calidad, donde crezcamos espiritualmente, donde de verdad seamos de testimonio. Muchas personas pueden pensar, pero ¿qué testimonio o de qué testimonio puedo ser aquí en mi casa, en el aislamiento, por eso el coronavirus? Pero eso no es simplemente lo que yo como humano piense, es lo que Dios quiere que yo haga y es lo que Dios espera que yo haga como su hijo. Y aunque estemos
en un tiempo de aislamiento podemos ser de mucho testimonio para nuestros vecinos, para nuestros familiares más cercanos, usando igual lo que estamos usando ahorita, la tecnología. Entonces, ¿cómo es el tiempo que yo le estoy dando a Dios? ¿De verdad le estoy dando un tiempo de calidad o le estoy dando solo sobras de mi tiempo? Y aquí vemos muy importante también lo que nos dice Pablo en Efesios, que es un versículo muy conocido. Vamos a buscar Efesios 5:16. Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos aprovechando el tiempo para Dios, lo estamos aprovechando de verdad, porque podemos ver este versículo ahorita, si se puede decir así, que se está dando por concreto en la actualidad. Los días están siendo malos a nivel general, a nivel cultural, a nivel de salud, a nivel de empleo, económico y finanzas. Los días están siendo malos. Están siendo malos por un virus que ya casi en diciembre, si no me equivoco, va a cumplir un año de haber aparecido primeramente en China y ahora en lo que es en todo el mundo. Entonces los días están siendo malos, pero entre más malos vea yo los días, tengo que aprovechar mejor el tiempo. Por eso Pablo nos dice esto en los Efesios, tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo le doy a Dios mis obras, si yo le doy a Dios simplemente un tiempo por darle, entonces, ¿qué estoy demostrando con mi vida? Me estoy dejando influenciar por las circunstancias externas y no estoy confiando en Dios. Y si yo quiero demostrar con mi vida que yo confío en Dios, tengo que darle tiempo de calidad. Entonces, hermanos, antes de ver lo que es la conclusión, vamos a ir repasando nada más los puntos de lo que fue la predicación del día de hoy en cuanto a los negocios de mi padre, la respuesta que da Jesús a su corta edad, o las cosas de su padre, las cosas de Dios. 1. Jesús tuvo iniciativa. Estamos nosotros manteniendo esa iniciativa de buscar primeramente el reino de Dios, de buscar su justicia, o mi iniciativa se está desviando hacia otras cosas producto de lo que es la pandemia. Compromiso. Me estoy comprometiendo yo con la obra de Dios en la tierra, me estoy comprometiendo por cumplirle y por servirle como solo Él se merece, o simplemente demuestro que mi compromiso es un compromiso que parece que no me importa lo que yo haga para Dios. Estoy de verdad demostrando mi compromiso, cumpliendo los mandamientos de Dios, obedeciéndole, o pienso que por estar simplemente en un estado de confinamiento, un estado de aislamiento, simplemente no me importa si cumplo los mandamientos de Dios o no porque nadie me está viendo. Tengo que demostrar ese compromiso en cualquier lado, sea en mi casa, sea en mi lugar de trabajo, sea en mi lugar de estudio. El compromiso con Dios se demuestra siempre. Estoy también teniendo un enfoque, me enfoco hacia crecer espiritualmente, me enfoco hacia agradarle a Dios, o volvemos a lo mismo, mi enfoque no está en los negocios de mi padre, no está en las cosas de Dios, sino que me estoy enfocando hacia algo aparte que me está alejando de los caminos del Señor. Estoy demostrando dedicación, esa dedicación que Cristo nos demostró al dedicar toda su vida, su obediencia al Padre, o simplemente mi dedicación se está desviando también. Me estoy dedicando más a los afanes del mundo, a ver cómo salgo adelante con todo lo que es esta pandemia, o de verdad le demuestro la dedicación a Dios, sabiendo que mi vida, si yo quiero ser bendecido según la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, tengo que dedicarme primero a Él y a todos sus aspectos para poder ver las bendiciones en mi vida. Y por último, el tiempo de calidad. ¿Le estoy de verdad dando ese tiempo de calidad a mi Dios o le estoy dando sobras? Estos 5 puntos o estas preguntas, a como los estoy desarrollando ahorita, a modo de resumen, es para que nos examinemos. Tengo que examinar mi vida en este momento, porque tal vez estoy fallando en alguno o varios de estos aspectos, en mi iniciativa, compromiso, en mi enfoque, en mi dedicación, en el tiempo que le estoy dando a Dios. Es muy fácil, por el contexto actual, que mi mente humana se desvíe la atención. Sin embargo, tengo que demostrar que mi fe, lo que es mi obediencia, lo que es mi servicio al Señor, no dependen de las circunstancias externas, sino dependen de mí y de cómo yo quiero crecer espiritualmente para servirle y dedicarle mi vida a Él. Entonces, a modo de conclusión, mis hermanos, repasamos algunos puntos, tal vez no todos los posibles, sobre lo que significa para Jesús, inclusive a su corta edad, el estar en los negocios de su Padre y el nuestro. Viendo estos ejemplos, ¿estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas?
¿Estamos dedicando la misma iniciativa, compromiso, enfoque, dedicación y tiempo a Dios, así como se lo dedicamos a otras cosas en general? Hermanos, hermanas y también estimados oyentes, examinemos nuestros corazones y seamos sinceros con nosotros mismos de cómo le estoy dedicando mi vida al Señor. Y si tengo algo que mejorar, pidámosle a Dios sabiduría para poder entregarle mi vida como Él se lo merece, ya que si invierto mi vida en los negocios de Dios, solo puedo esperar bendiciones. Y la primera es saber que día a día Dios perdona mis pecados por la muerte de su Hijo en la cruz para darme vida eterna. Entonces, para finalizar, mis hermanos y hermanas y oyentes, si ya somos hijos de Dios y ya lo hemos reconocido como Salvador y hay algo que tenemos que cambiar en cuanto a estos puntos, pidámosle a Dios esa sabiduría, reconozcamos que tenemos que cambiar. Y si hay alguien que escuchó esta predicación y siente que tiene que dar ese paso de reconocer a Cristo como Salvador, hágalo. La palabra de Dios nos dice en Romanos, Pablo, que tenemos que creer en nuestro corazón, tener fe y confesar con nuestra boca que Cristo es nuestro Salvador y que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos. Es así sencillo. Creamos, tengamos fe, confesemos con nuestra boca para poder reconocer a Dios como nuestro Salvador. Es mi deseo, también principalmente el de Dios, que si somos ya cristianos y nos estamos apartando, tengamos una dirección que vaya hacia los caminos del Señor correctamente, y también que si hay alguien, alguna persona que todavía no ha reconocido a Cristo como Salvador, que lo reconozca en este momento. No es casualidad que esté oyendo esta palabra de Dios, no es casualidad que veamos estos puntos, no es casualidad que Jesús así de joven nos demuestre cómo desde pequeños podemos dirigir nuestra vida hacia Dios, por lo cual es necesario entonces que si tiene ese deseo reconozca a Cristo como un Salvador y viva bajo su señoría. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en que nos permitiste venir a ti para poder seguir estudiando tu palabra. Gracias, Padre, porque mediante tu Hijo Jesús nos diste ese ejemplo de lo que es una vida consagrada a ti. Nos diste ese ejemplo de lo que son puntos o aspectos, tal vez no todos, de cómo yo tengo que vivir una vida que te agrade, mi Señor. Te pido, Santo Padre, principalmente y primeramente yo, si en alguno de estos puntos estoy fallando, o si hay algún hermano o hermana que te está fallando en alguno de estos puntos, que reconozcamos, mi Señor, que no seamos orgullosos, sino que seamos humildes de reconocer, Dios, que te estamos fallando, y que podamos tener la sabiduría de cambiar y vivir una vida que te agrade, que podamos ser de testimonio a nuestros familiares, amigos, vecinos, que ellos puedan verte reflejado en nosotros, mi Señor, y puedan también, con nuestras vidas que tienen que ser cartas abiertas, reconocerte como Salvador. Ayúdanos, Padre, a retener lo que es esta tu palabra, a recordarla siempre y a agradarte, mi Señor, que tiene que ser el motivo de nuestras vidas, agradarte, Santo Padre, como tú te lo mereces. Nuevamente te damos gracias por el tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la tecnología y te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos guía cada día a aprender más de ti y a crecer espiritualmente. Todo esto lo ponemos en tus manos, mi Señor, agradeciendo nuevamente por un día más de vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.